sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar. Gracias a Dios que nos recuerda una vez más, ¿verdad? Él no vino a por los que creen que están sanos. Él no vino a los sanos, vino a los enfermos. Pues hoy quiero que, ya que estamos en estas fechas y bueno, pues de una forma especial, recordando en esta época, ¿no? En estas festividades de Navidad, pues recordando un poco los acontecimientos, ¿no? Que rodearon a la venida de Jesús, al nacimiento de Jesús. Y quiero que abramos un texto en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, vamos a leer a partir del versículo 22. Lucas 2, 22. Lucas 2, 22, y dice así el texto. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, está hablando de José y María, ¿verdad? Cuando ya María había dado a luz al niño Jesús. Entonces dice que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. En esta mañana me quiero centrar más. He leído el contexto, hemos leído, pero quiero centrarme en cuando Simeón se dirige a María y le dice así: de aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, como hemos leído ahora, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. No tengo aquí, pero no sé si alguien habrá traído una versión de la Biblia, una versión internacional. ¿Alguien tiene? Igual no. Bueno, igualmente creo que podéis buscarlo si queréis, pero creo que quizá se puede entender mejor a veces. Bueno, ese paréntesis a veces puede ser un poco, puede dar a confusión o puede costar un poquito más entender, pero de otra forma dicho, podría ser que Simeón le estaba diciendo
este está puesto para caída y para levantamientos de muchos en Israel y para una señal que será contradicha o de contradicción. Y la parte en la que dice paréntesis, y una espada traspasará tu alma, creo que lo deja como al final. Y antes de eso sigue diciendo, a fin de que, o sea, dice, y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será de contradicción. Y el texto de la Nueva Versión Internacional creo que dice, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y después dice, en cuanto a ti, María, una espada traspasará tu misma alma. Viene a decir, ¿verdad? Algo así. Sí, que lo puedes leer si quieres. Sí. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición. El 35, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Y yo solamente me voy a centrar en la parte, mayormente en la que dice que Jesús, cuando Simeón profetiza y dice a María, este niño, Jesús, está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel. Lo otro, bueno, en cuanto a ti, una espada traspasará tu misma alma, yo creo que hace una clara referencia a lo que precisamente vimos el domingo que prediqué anterior, cuando María estaba a los pies de la cruz junto con Juan, el amado discípulo de Jesús, y la angustia que ella estaba sintiendo en aquel momento era como si una espada, además, cuando dice esta espada, está hablando de una espada ancha, está hablando de la angustia que estaba sufriendo María no podemos llegar a entender. Y también, a lo largo del ministerio de Jesús, como él fue, y creo que hace referencia también a cuando dice que está puesto para señal que será contradicha, Jesús y su ministerio, su persona, fue una controversia tremenda, una contradicción tremenda para muchos que esperaban lo que esperaban en sus mentes o en su carne, ¿no? Lo que había puesto por aquí. Concuerdo con la opinión de que cuando dice que Jesús estaba puesto para señal, que será contradicha, concuerdo con lo que algunos dicen de que esto significa que él iba a señalar no hacia sí mismo, sino hacia quien lo envió, a Dios el Padre, cuya imagen él reflejaría y cuyas obras él llevaría a cabo, él realizaría. Y Jesús, al pretender esta estrecha relación con el Padre, pues se hablaría en su contra. Y esto fue lo que realmente sucedió a lo largo del ministerio público de Jesús. Lo podemos ver aquí mismo que estamos en Lucas, si vamos al capítulo 4, en el versículo 28, Lucas 4, 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga, está hablando de cuando Jesús estuvo en Nazaret. Y por no alargarnos ahora, pero después de lo que les dice, por cómo confronta, ¿no? Les termina diciendo, ¿no? En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y al oír estas cosas, en el versículo 28, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo. Mas él pasó por en medio de ellos, sabemos, y se fue. Vemos en este texto, podemos ver, en Juan también hay varios pasajes, no hace falta que busquéis, pero en Juan 6, por ejemplo, 41, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Podemos ver más adelante, ahí mismo en ese capítulo, entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Pero qué está diciendo este hombre? Bueno, hay muchos textos en el Evangelio que vemos especialmente a los líderes religiosos de Israel en contra de Jesús, y en alguna forma también María esto lo sufrió. Entonces yo no me voy a meter a esa parte en la que Simeón se dirige ahí también a María también,
más concretamente para decirle eso, ¿verdad? Pero lo vemos cumplido ahí también como esta profecía de Simeón a lo largo del ministerio público de Jesús, especialmente y concretamente en la cruz, cuando estaba sufriendo tal agonía, en la que estamos meditando estos domingos. Y bueno, hoy me voy a centrar y haré una breve reflexión acerca de Jesús, de este niño que venía al mundo, que Dios puso en el vientre de María, y lo vemos ahí en un pesebre, ¿no? Aparentemente muy humilde, muy inocente, ¿no? Pero ¿quién pensaría, ¿no? Aún estaba profetizado, pero este niño iba a conmover el mundo. Lo que Simeón le está diciendo en este texto a María es este niño va a crear división también, va a crear división. Y es cierto, y creo que se puede decir que muchas veces Dios nos da demostraciones grandes de su amor, pero a menudo, junto con esas demostraciones tan grandes de amor, también hay una parte difícil, hay una parte dura. Y aquí vemos a Dios cómo está dando este regalo a la humanidad en la persona de Jesús. María y José estaban maravillados por todo lo que estaba diciendo de Jesús, dice el texto. El ángel Gabriel anunciando, los pastores escuchando a los ángeles y a toda la multitud de los ángeles, todas las cosas que estaban diciendo sobre el niño, ¿no? Ellos estaban maravillados. Pero creo que providencialmente Dios también le pone un poco a María en su sitio también, para que, digo, bueno, esto que tienes en tus manos es un regalo tremendo, no solo para ti, para toda la humanidad, pero este niño va a estar puesto, está puesto, y así ha sido determinado desde la eternidad, para caída y para levantamiento de muchos en Israel. La relación o actitud de una persona hacia Jesús sería absolutamente decisiva de su destino eterno. Algunos lo rechazarían y otros, por pura gracia, le iban a aceptar. Los primeros caerían, esto es, quedarían excluidos de su reino, y los segundos creerían en él, aceptarían a Dios, a Jesús, y serían levantados. Esto es, lo contrario, serían bien recibidos en su reino. En lo que se refiere a que Jesús estaba puesto para caída de muchos, voy a hacer referencia porque estuve leyendo así en diferentes comentarios también, me interesaba esta parte, y bueno, hay partes que son mías, otras de comentarios que me han parecido interesantes. Y se puede decir que en los tiempos de Jesús lo más seguro es que no había judío que no creyera que su nación era el pueblo escogido de Dios. Pero los judíos no podían por menos de darse cuenta de que no sería por medios humanos por los que su nación llegara a alcanzar la suprema grandeza que creían que les estaba reservada. Con mucho, la mayoría de ellos creía que, como los judíos eran un pueblo escogido, estaban destinados a llegar a ser algún día los amos del mundo y los señores de todas las naciones. Para traer ese día, algunos creían que vendría del cielo algún gran campeón, otros creían que surgiría otro rey de la dinastía de David, que devolvería al pueblo toda su antigua grandeza, y otros creían, que Dios mismo intervendría directamente en la historia de una manera sobrenatural. A la luz de esto, claramente la apariencia de Jesús contradecía las expectativas carnales en la carne que tenían muchos de los judíos. Por lo tanto, Jesús se convirtió en piedra de tropiezo para casi toda la nación. Se había predicho claramente que así sería en el libro del profeta Isaías. En Isaías, en el capítulo 8, versículos 13 al 15,
profetizaba diciendo así: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Que en este texto se hace referencia a Jesús como la piedra de tropiezo para muchos de los judíos. Lo afirma Pedro en su primera carta. Podéis abrir en Primera de Pedro. Vamos a mirar un poquito en la Biblia. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores, que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y tenemos también, de hecho, registrado en Mateo, en cierta ocasión en la que el mismo Jesús se refirió a esto. Podemos abrir en Mateo, capítulo 21, del 33 al 46. Mateo, capítulo 21, del 33 al 46. Hablando en parábola, decía: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron, y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, les envió ¿a quién? Su hijo, diciendo: tendrán respeto a mí. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Y preguntaba Jesús: cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Aquí también está citando, que tiene mucha relación, el Salmo, creo que es el Salmo 118. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y una vez más, ¿no? Aquí vemos, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero en esta ocasión, al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Vemos aquí cómo también se refirió a esto Jesús usando esta parábola, pero después vemos que como dio una aclaración y no dejando ninguna duda de lo que se estaba refiriendo. Me vais a rechazar. Muchos de vosotros me vais a rechazar. Como anteriormente decíamos, muchos de los judíos esperaban un príncipe temporal, un rey temporal. Y en esto, pues, se decepcionaron. La verdad es que amaron más las tinieblas que la luz. Y lo rechazaron. Y así cayeron. Fueron destruidos, que es lo mismo. Muchos que eran orgullosos
fueron abatidos por su predicación. Cayeron de la vana y vertiginosa altura de su propia justicia. Ellos estaban sentados en su propia justicia. Igual no se estaban dando cuenta, pero lo que pensaban de ellos mismos, ellos estaban en su trono. Así que cayeron de esa altura en la que estaban de su propia justicia y fueron humillados ante Dios. La nación también lo rechazó y lo condenó a muerte. Y como juicio, cayó en manos de los romanos. Miles fueron llevados al cautiverio y miles perecieron. La nación de Israel se precipitó a la ruina. El templo fue destruido y el pueblo se dispersó por todas las naciones. Y hasta hoy lo estamos viendo. En Israel hasta hoy lo estamos viendo. Concretamente al pueblo de Israel. Pero lo mismo ocurre con nosotros, los llamados gentiles en la Biblia. O el resto de naciones que hacen mención en la Biblia, ¿verdad? La luz vino al mundo. En forma humana, Dios humillándose, Jesús estaba en gloria. Y creo que alguna vez comenté en una predicación, es como si le hubiese dicho al Padre: yo voy a pagar el precio, yo voy a ir, me voy a poner entre tú, entre Dios y entre vosotros y entre los hombres. La luz vino al mundo, Jesús, este niño que vemos en aquel pesebre y que venía a quitar el pecado del mundo. Él iba a cumplir la justicia que nosotros éramos incapaces de cumplir. Solo Él podía intermediar entre Dios y los hombres. Pero al igual que muchos de los judíos, también muchos de nosotros, los gentiles, rechazamos y rechazarán a la persona y a la obra de Jesús, cayendo así en la misma piedra de tropiezo que cayeron los judíos, y que será para la ruina eterna de los que no crean en Jesús, de los que no vivan una relación con Él, de los que no hayan entendido cuál es su condición ante Dios. Los juicios que vemos sobre todas las naciones, pienso que solo son los dolores de parto y la antesala de las consecuencias que habrá para aquellos que han rechazado y rechazarán a su Creador. Entonces, por una parte, la realidad es esta: Jesús, y es bueno recordarlo, Jesús está puesto para caída de muchos, Pero creo que también es importante mencionar que Jesús no vino con el propósito de condenar. Creo que hay un pasaje que es muy conocido y podemos abrir en Juan 3, no lo conoceremos todos, pero es tremendo este texto. Juan 3, 16, en el contexto de la conversación que Jesús tuvo precisamente con uno de los líderes religiosos importantes, Nicodemo. Y en secreto quería hablar con Jesús. No había temor al hombre, tenía miedo de lo que dijesen, no hablar con Jesús. Ahí vemos al hombre con ese resquicio, ¿no?, de temor al hombre dentro de él, buscando, a veces incluso sin darnos cuenta, la gloria del hombre y no la gloria de Dios. Pero ahí le tenemos con Jesús, aquel que no buscaba la gloria de hombres. Y dice así en el versículo 16 del capítulo 3: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, le estaba diciendo a mí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El principal propósito de Dios, Él está buscando la salvación de las personas. Él desea la salvación de las personas, desea la reconciliación del hombre, la mujer, caídos, en los que
están tan alejados de Dios, es imposible, no puede haber comunión entre la luz de Dios y tanta tiniebla, tanta oscuridad, porque tampoco nos hacemos una idea de la magnitud de la sociedad, del profundo odio y aborrecimiento que Dios tiene al pecado, al mínimo pecado. No tenemos una idea. Y no puede haber comunión. Entonces Dios envía a su Hijo. Dice, vale, sabemos, va a tomar la copa de la ira, va a recibir el castigo que todos merecíamos, se va a poner como intermediador entre el Padre y el ser humano, pecador. Pero aquí nos recuerda el Hijo unigénito, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este es el deseo de Dios. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, no ha creído en la persona de Jesús ni en la obra de Jesús. Y esta es la condenación, que la luz vino ¿a dónde? Al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. En contraste, mas el que practica la verdad no tiene temor. El que ha conocido a Dios por su gracia no tiene temor y viene a la luz, viene a Jesús, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces Jesús no vino me parece importante, Jesús no vino con el propósito de condenar. Las mismas personas se condenarán a no creer. Y creo que no lo había puesto por aquí, pero también hay un texto en el que dice que Dios es muy... sí, lo tengo aquí. Que Dios es grande en misericordia y tardo para la ira. Él extiende a propósito el tiempo de la gracia para que los hombres tengan en todas partes la oportunidad de ser salvos. Él esperó 120 años antes de mandar el diluvio. Él esperó 120 años antes de mandar el diluvio. Ahora lleva esperando, ¿cuánto? Miles y miles de años antes que venga en gloria para el día del juicio final. Pero no se tarda ni retarda su promesa. Dios lo que promete lo va a cumplir. Y Él va a venir un día. Así que, como dice en otra parte, ¿no? Que algunos lo tienen por tardanza o así, ¿no? Pero Dios no se tarda, sino que es lo que quiere realmente, que muchos procedan al arrepentimiento. Y en lo que se refiere a que Jesús estaba puesto para el levantamiento de muchos, judíos y gentiles se encontraban, tanto judíos como nosotros, nos encontrábamos en una condición deplorable, muy baja. Éramos culpables, éramos indefensos y estábamos en una situación totalmente desesperada. Pero de esta condición, Jesús, el Cristo, Jesucristo, vino a levantarnos. Que también puede querer decir a resucitarnos. Esto también fue profetizado y lo podemos ver en el mismo texto que antes hemos mencionado, en 1 de Pedro. En el versículo inmediatamente anterior, en el que Pedro también hace referencia a esto. En 1 de Pedro, que hemos leído, capítulo 2, pero en el versículo 6, justo antes, dice, está haciendo mención al profeta Isaías: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en él no será avergonzado. Jesús mismo también afirmó que vino a levantar a tales personas. Y me gustaría que veamos 3 textos rápidos. Y os voy a pedir que leáis uno en Lucas,
capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, versículo 10. ¿Alguien lo puede leer? Jesús mismo también afirmando que vino a levantar a tales personas. La nueva versión internacional. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También podemos leer Juan, capítulo 10, del 9 al 10. Juan, capítulo 10, versículos 9 al 10. Y otra persona que busque, mismo Juan 11, Evangelio de Juan, capítulo 11, 25. Juan, de 9 al 10. Juan, capítulo 10, de 9 al 10. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Y en el capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Jesús vino para levantarnos de nuestra muerte espiritual, porque podemos estar vivos, pero espiritualmente muertos. Y Jesús vino a eso, a hacer una obra interna, invisible, aunque luego se traduce en hechos y se ve, ¿verdad? Pero a eso vino Jesús, a levantar a los caídos, a los pecadores, a resucitarlos. Y su venida también produjo este efecto. Pocos creyeron en él antes de su muerte. Pocos creyeron en él antes de su muerte. Y muchos de sus discípulos le dejaron en ciertas ocasiones. Y incluso vemos que cuando llegó la dura prueba, todos los suyos, aunque Dios le restauró, pero aparentemente parece que le dejaban, ¿no? Y pocos, como digo, creyeron en él antes de su muerte, pero millares fueron levantados y resucitados por él, poquito después de su muerte. Millares. Vemos en la iglesia, al principio de la iglesia, como millares se convirtieron. Resucitaron de una muerte en pecado a una vida que estamos llamados a vivir en santidad. Este efecto aún persiste en el mundo. Muchos, por experiencia propia, pueden decir, como dijo Ana en 1 Samuel 2:8, Dios levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Y me parece un contraste, a modo de conclusión. Estos son unos pensamientos por recordar. Creo que es bueno y recordar que Jesús está puesto para caída o levantamiento. Lo cual son dos cosas y ya está. Para Jesús no hay tibieza. Y esto a mí es una cosa que me encanta. En este mundo en el que te encuentras también a muchas personas en las que dicen, bueno, yo es que no estoy con Jesús, pero tampoco estoy contra Jesús. Pero Jesús mismo, si no me equivoco en el Evangelio, dijo, el que no es conmigo es contra mí. No sé en qué parte es, pero claramente en la Biblia se nos dice, la persona que dice, bueno, es que yo ni me va ni me viene, lo respeto, pero ni me va ni me viene. Pero no, ¿qué es lo que dice Jesús? Y tal persona dice, a mí eso me afecta, que no voy a dar cuentas ni tengo ningún tipo de relación con Jesús. Pero Jesús no dice eso. Jesús dice, no, porque si tú no estás conmigo, estás contra mí. Estás contra mí. La neutralidad no existe. La neutralidad no existe.
Es imposible, no existe, eso es un mito falso. No existe la neutralidad religiosa. Si tú no estás con Dios, estás contra Él. El ser humano ha sido creado para alabar a Dios, para glorificar y para adorar a Dios. Y si no adora a Dios, adorará a otras cosas. Y también lo vemos en Romanos, que las personas que lo rechazaron, leí varias veces, rechazaron a Jesús, rechazaron, y entonces Dios permite que los entregue. Y dice además 3 o 4 veces al principio en Romanos, los entregó a sus pasiones, a sus inmundicias. Entonces Dios permite, la gente te rechaza, bueno, pero vas a estar contra mí. Y tus pensamientos lo van a revelar. Simplemente hacer esa mención cuando dice que para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Por medio de la actitud hacia Jesús, los hombres estarían constantemente revelando los pensamientos o reflexiones de su corazón del interno hacia Jesús. Mostrarían si están en pro o en contra de Jesús. Y como digo, la neutralidad muerta para siempre. Eso no existe. Así que gracias a Dios porque si hemos experimentado el nuevo nacimiento, hemos experimentado el mayor regalo que Dios nos ha podido dar. Para esto vino Jesús. Para salvarnos. Y si alguien aquí no conoce a Jesús, puede haber escuchado de él, pues la realidad es que está en una situación muy peligrosa. Esto no es un juego, aquí no se hablan cosas ligeras, ni de broma. Quiero que se entienda en amor, pero es lo que dice Jesús. O estás conmigo o estás contra mí. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos da, Señor, de poder reflexionar en tu palabra, Señor, y Señor, gracias porque viniste a esta tierra Señor, y pusiste tu vida por nosotros, Señor, y extendiste tu perdón, Señor. Señor, y gracias porque vemos en tu corazón el profundo deseo que tienes de salvar a las personas, de reconciliarnos contigo, Señor. Todos los que estamos aquí, Señor, hemos visto desde nuestra pequeñez, Señor, nuestra inclinación al pecado, a hacer lo malo, Señor. Señor, y te pido que tú alumbres nuestro corazón para ver la gran necesidad que tenemos de ti, Señor. Para ser salvados, Señor. Señor, aún aquellos que hemos sido salvos, te necesitamos cada día, Señor, y necesitamos arrepentirnos cada día, Señor, de nuestra maldad, Señor. Gracias porque en este sentido, Señor, tú obras, Señor, y pones tristeza en nuestros corazones, que es para arrepentimiento, para salvación, Señor. Señor, pero gracias porque nadie podrá decir que... Gracias también porque nadie podrá decir, Señor, que tú no eres justo, Señor. Señor, tú te has dado a conocer, tú te has revelado, Señor, a la humanidad por medio de las cosas hechas, Señor, por medio de la conciencia que has puesto en cada uno de nosotros, Señor, el conocimiento del bien y del mal, Señor. Señor, y te pedimos que tú salves, Señor, entre nosotros. Que salves a nuestros familiares más cercanos, Señor, a la gente más cercana con la que nos movemos, a nuestros compañeros de trabajo, Señor. Señor, en nuestras familias, salva a nuestros hijos, Señor, a nuestro cónyuge, si no te conoces, Señor. Trae salvación en el medio donde estamos trabajando, Señor. Y danos valentía también, Señor, para predicar claramente tu palabra, Señor. No añadirle ni quitarle nada, Señor. Señor, que podamos hacer entender a las personas a las que amamos, pero nos da tristeza verlas lejos de ti. Ayúdanos a hacerles entender, Señor, que es imposible ser neutral, Señor. Que si no están contigo, están contra ti, Señor.
Danos fuerzas para anunciar tu Evangelio, Señor, y descansar en que la salvación es tuya. Y es tu Espíritu Santo quien salva, Señor. Eres tú quien salva, Señor. Muchas gracias por este tiempo que nos das, Señor, y por este tiempo que nos das de festividad de Navidad, Señor. Danos sabiduría para estar con nuestros familiares, con las personas más allegadas a nosotros, Señor. Señor, y que tu nombre sea glorificado en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Déjanos ver tu poder en nuestra generación. Queremos ser la luz. Gracias a Egoes y Tamara. No sé por qué el local se me pone la garganta, se me cierra la garganta. Bueno, hace tiempo que no me subo al púlpito, así que ahora me tenéis que aguantar. Bueno, realmente estoy admirado del esfuerzo que habéis hecho todos los hermanos, la presentación que hemos tenido. Es cierto que detrás de todo eso hay preocupación y hay pues, el deseo de servir a Dios y también de servirnos los unos a los otros. Así que qué alegría, de verdad, ver el esfuerzo maravilloso, los niños, de verdad que estamos contentos. Y bueno, a veces unos sirven más, otras veces sirven menos, pero lo cierto es que Dios nos ha llamado a servirnos los unos a los otros. Así que un fuerte aplauso para todos los que han estado ahí. Vamos a leer algo en Lucas capítulo 2, versículo 9. Y dice así que aquí se presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y después sigue el versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. En el relato bíblico, esta escena es una escena de celebración. Es la celebración que los mismos ángeles están viendo cumplir las profecías del Antiguo Testamento y se está dando ese contexto de la alegría y el gozo de que les ha nacido un Salvador. Tenemos que decir que Jesús no vino para tener una fiesta de Navidad, que los humanos tendrían una fiesta de Navidad anualmente. Aunque culturalmente vemos que se hace y muy pocas personas experimentan realmente el verdadero sentido de la Navidad. Es una noticia, es la noticia del Salvador. Jesús es Salvador. Yo cuando me convertí en el año 1980, algunos de vosotros no habéis nacido, tuve la primera Navidad en la que mis familiares estaban celebrando su Navidad y yo me alegraba de que estaban bien, contentos. Pero yo dije, mira, yo esta Navidad, luego estaré con vosotros, pero esta Navidad, cuando den las 12 campanadas, y vosotros estéis tomando las uvas, es otra tradición. No sé, culturalmente en otros países aquí se toman las uvas, pues un poco de tradición. Pues yo estuve por lo menos 2 horas orando, alabando, adorando a Dios y orando, porque la alegría tenía que ver con mi Salvador. No es la alegría del vino, la fiesta y todo eso. No, es la alegría de nuestro Salvador. Y es bueno reconocerlo. Lo que da la felicidad es nuestro Salvador, la noticia del Salvador. Algunos culturalmente piensan que, bueno, a veces Jesús es como un artista de hoy en día o cualquier otro héroe, lo cual las multitudes siguen.
y tratan de exaltarle. Están los influencers, ¿no? Los influencers que tratan de influenciar a las personas para que les voten y consigan más personas que le oyen. Pero nosotros tenemos que oír a nuestro Jesús, nuestro influencer, aquel que tiene un mensaje de la palabra de Dios para nosotros. Y en vez de seguir a tantos influencers, en vez de seguir a tantos héroes o artistas, si no, tenemos que seguir a nuestro influencer, que es Jesús. Mirarle a Él, observarle a Él, tener tiempo con Él, escuchar cuál es su palabra y en los versículos que tocan nuestro corazón darle a Él. Esto es para mí, esto me gusta. Y estar realmente entusiasmados por Jesús, no por los medios de comunicación. Entonces, algunos buscan personajes prestigiosos y de hecho la multitud de personas que se quedan engatusados con muchos líderes o con muchos líderes que tienen que ver con la música, el teatro, etcétera, etcétera, pues quieren que pase la gente un rato de diversión. Pero sin embargo, lo que Jesús nos ofrece no es diversión, es salvación. Y esa es la salvación que nosotros tenemos, en la cual tenemos que regocijarnos. Hoy en día, en el tiempo de Navidad, hay muchos sucedáneos en cuanto a la felicidad. Y es bueno a veces ver que las familias se juntan, que hay amistad, que hay amor, pero no en la mayoría de los casos es así. Familias desestructuradas, familias separadas, hijos que sufren los problemas de sus padres, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos sucedáneos, pero nosotros no nos vamos a quedar engañados por los sucedáneos que hay de la Navidad. Podemos usar la Navidad para enfocar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Así como celebramos que Jesús resucitó, también podemos celebrar que Jesús nació. El otro día el pastor de Vitoria, Aitor, nos dijo que no se sabe la fecha de Navidad. Yo siempre suelo poner un ejemplo, que hay muchos niños huérfanos que no conocen cuál es su cumpleaños ni saben cuál es su edad. Y sin embargo, sé de un matrimonio que adoptaron a un hijo a muchos kilómetros de aquí y ellos tuvieron que poner una fecha de nacimiento de su hijo. Pero claro, no era la fecha correcta seguramente, no era la fecha a la cual él nació. Pero ese niño necesita saber cuántos años tiene y cuál es su cumpleaños. ¿Por qué? Porque es importante. Cuando nosotros celebramos los cumpleaños como familias, nos damos regalos. Algunos son más estrépicos que otros, inflan globos, ponen muchos coloridos en la pared y se le honra a la persona una tarta con velas. Y entonces el niño se identifica, o el adulto se identifica con que es su cumpleaños. Es una fecha muy importante. Entonces nosotros también, aunque no es la fecha en la que nació Jesús, pero es importante ponerle una fecha, aunque esta fecha sea algo cultural de nuestras sociedades. Pero podemos aprovecharnos de lo cultural para poder transmitir nuestra fe en nuestro Señor Jesús y darle el espacio que se merece. El espacio que se merece y el aspecto de nuestra gratitud y adoración a Él. Jesús se entregó. Jesús, siendo Dios, se humilló. Ahí vemos en el pesebre que Jesús se humilló. Lucas 22,
teniendo este pensamiento que Jesús, siendo Dios, se humilló. Filipenses 2.6, dejamos abiertos aquí, pero vamos a Filipenses 2.6, que dice, en fin, Filipenses 2.5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, el ejemplo que tenemos de Jesús, que siendo Dios se humilló, pero vemos que esa humillación, quebrantamiento personal, le llevó a estar hasta lo sumo, de tal forma que todos los hombres se van a arrodillar un día delante de Él. Así que a nosotros no nos debe de costar humillarnos, porque humillarnos es igual al presagio del que el Señor nos va a levantar. Al que se humilla, Dios te levanta. Al que se levanta, Dios le humilla. Entonces hay la parábola, estábamos en Lucas 22, que habla de la grandeza en el servicio. Hubo también entre ellos una disputa. Fijaros que estaban disputando los discípulos de quién sería el mayor. Tenemos que coger ejemplo. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros, como el más joven, el que dirige, como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Pero Jesús dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús podía sentarse a la mesa y pedir pleitesía, aplausos, grandeza. Pero sin embargo, Él no se sentó a la mesa, sino que fue el que servía para los que estaban en la mesa. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a la mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. En Mateo 18:1 habla también en que los discípulos estaban entre sí pensando quién sería el más grande. Fijaros. Pero sin embargo Jesús cogió a un niño, lo puso delante de ellos y dice, al que se haga como un niño, así de humilde, dice, entonces este será el mayor. O sea que las matemáticas de Dios no es la visualización de hombres y mujeres grandes que buscan aplauso, reconocimiento, pleitesía y que miran a los demás como hormiguitas, ¿no? El que no se haga como este niño, entonces no puede heredar el reino de Dios. Ese es el mayor. Y los discípulos creo que recibieron una buena lección. En la Iglesia no depende de quién es el más grande. Y si alguien quiere ser grande, pues fijaros, tiene que ser el que sirva, tiene que ser el que se humilla, tiene que ser el que reconoce a los demás como superiores a sí mismo, tiene que ser aquel que no busca aplausos o reconocimiento. Y a veces cuántas peleas puede haber en la Iglesia por puestos, por lugares, por renombre, por ser vistos. Estamos tranquilos, no importa que tú no seas visto o vista. Lo importante es que tú te humilles y sirvas a Dios. Y entonces Él
Él es el que tiene la nota final de tu integridad y de tu servicio. Eso es lo que cuenta. Entonces, no es importante la grandeza visual, no es importante quién es el mayor. Aquí no se trata de grandeza ni quién es el mayor. Y lo vemos a Jesús, que siendo Dios se humilló hasta lo sumo, pero luego Dios le exaltó. Y eso es lo que va a ocurrir con la iglesia que se humilla, está quebrantada delante de Dios y que busca la gloria y el honor de Dios. Así que no es importante ser mayor o la grandeza, es importante en cuestión el espíritu y el corazón. Si no te aplauden, si no te reconocen, si pasan los años y nadie te dice qué buen trabajo hiciste, qué gran labor hiciste, ¿sabes quién lo va a reconocer? Dios. Él sí que lo va a reconocer. Entonces, la grandeza y quién es el mayor se ve en la persona que expresa con amor. Se expresa con amor, fe y humildad. La importancia de servir a Dios y al hombre. Tenemos que servir primeramente a Dios y servir a los demás, ¿no? Considerándonos el menos importante. Qué difícil es esto, considerarte el menos importante, porque todos queremos ser vistos. Bueno, tenemos que honrarnos los unos a los otros y reconocer nuestro trabajo y nuestra labor, pero sin embargo tenemos que considerarnos el menos importante. Ser mayor no es cuestión de posición, no es cuestión de un oficio que tengas, no es cuestión de liderazgo. Tú puedes ser un tremendo líder, pero eso no representa que tú seas el mayor. Si te enseñoreas de los demás, eres orgulloso, altivo, manipulador, ¿de qué te vale el ser visto? ¿De qué te vale un liderazgo sin un corazón conforme al corazón de Dios? No sirve. No, así que no depende de la posición, oficio, liderazgo o poder que pueda tener, o influencia que pueda tener, o títulos universitarios, o fama, o muchas capacidades personales que podemos llevar a grandes realizaciones y grandes éxitos. Ser el mayor tiene que ver con el corazón, la fe y la humildad. A pesar de tu posición, a pesar de la importancia que puedas tener, lo importante es que el Señor te vea. Lo importante no es lo que uno hace, porque a veces nos orgullecemos de cuán grandes cosas he hecho, cuánto Dios me ha usado, qué hice en el pasado, qué velocidades pude hacer por la gracia de Dios. No nos podemos ensaltar, porque si algo bueno hacemos es por la gracia de Dios. Y lo que tenemos que hacer es humillarnos porque Dios nos ha usado. Así de claro. Así que lo importante no es lo que uno hace, sino lo que uno es en espíritu delante de Dios. Dios te compensará. Si tú buscas recompensas en esta tierra, y aplauso, reconocimiento, grandeza, entonces te vas a perder el ensalzamiento de Dios en tu vida, porque Dios nos ensaltará a su debido tiempo, si no desmayamos. Así que el ser mayor, a los que a veces son mayores, el ser mayor realmente es importante y cuenta la fe, cuenta el carácter piadoso, cuenta nuestra sabiduría, cómo nos movemos, cómo hablamos, cómo nos dirigimos en la iglesia. Si tenemos dominio propio, el dominio propio contra el pecado, las concupiscencias, las seducciones de la carne, eso te engrandece. El dominio propio, la paciencia
y el amor. Realmente nos engrandece amar la justicia y odiar el pecado y la maldad. Para ser el mayor se precisa, porque Jesús está diciendo, bueno, ¿queréis ser los mayores? ¿Queréis ser los más grandes? Pues entonces hay una clara matemática, que tú creces mientras menos tienes, mientras más menguas, mientras más te quebrantas, en ti hay una cuenta de más grandeza. Sin embargo, en este mundo es al revés. Y a veces en la Iglesia nos podemos contagiar por este mundo que busca la grandeza. Pero nosotros nos tenemos que humillar. ¿Vale? Tenemos que quebrantarnos. Qué importante el amor sincero, la consagración, fidelidad a Dios, donde Él nos haya puesto a cada uno. No anhelemos puestos que pensemos que vamos a ser más admirados, más aplaudidos, más exaltados, sino todo lo contrario, una consagración, fidelidad a Dios, donde Dios te ha puesto, ser fiel y hazlo bien. Delante de Dios, el mayor es el que más ama a Dios, se dedica a su palabra. Esa es la grandeza. Conforme Dios nos haya puesto, conforme a sus dones que nos haya dado. Amén. Amén. Así que tenemos un gran reto, porque si queremos parecernos a Jesús y vemos a Jesús allí, en Belén, allí en el lugar de nacimiento tan humilde, pues nosotros también tenemos que ser así. Versículo 27 nos hace ver que debemos dirigirnos como siervos. Nuestra vida debe dirigirse como que somos siervos, que no estamos para que la gente nos aplauda, que estamos para servir a los demás, ayudando a los demás para juntos cumplir la voluntad de Dios. Tenemos un gran reto, cumplir juntos la voluntad de Dios, sirviéndonos los unos a los otros y poniendo nuestro granito de arena para que el Señor sea glorificado. No procuremos, hermanos, vamos a pensar en esto, no procuremos fama, no procuremos poder, no procuremos riquezas, no procuremos privilegios especiales. En el versículo 28 dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Bueno, este año ha sido un año de pruebas, ¿no? Pero hemos permanecido con Jesús. A veces en la prueba hay personas que no les gusta la prueba y se van. No les gusta esto y desaparecen. No permanecemos con Jesús. Es importante y es precioso este versículo porque Jesús reconoce su gratitud y su fidelidad a los discípulos. Fijaros, Jesús les está diciendo, estoy contento y veo que vuestra fidelidad realmente me conmueve. Vuestra fidelidad me conmueve. Tengo que decir que vuestra fidelidad, Señor, a mí también me conmueve. Veo que habéis sido fieles, que habéis sufrido, que habéis llorado, y vuestra fidelidad me conmueve. Pero también le conmueve a Jesús nuestra fidelidad. Le conmueve a Jesús nuestra fidelidad. Ellos durante toda su vida pasaron por circunstancias angustiosas que lo rodearon. Nuestro interés también debe ser estar de parte de Dios, de parte de Jesús, en un mundo hostil. Nosotros tenemos que aferrarnos a Jesús, padecer con Él, estar con Él en un mundo hostil. Y cuando sufrimos y padecemos diferentes situaciones y circunstancias, tenemos que decir, nosotros queremos estar contigo, Jesús. Queremos sufrir contigo.
padecer contigo, humillarnos como tú nos enseñas. Tenemos muchas dificultades y tenemos que tomar decisiones para permanecer con Él en las pruebas. Y el versículo 29 es un versículo también que Jesús les dice, les está diciendo, os tenéis que humillar mucho, no tenéis que buscar la grandeza, tenéis que humillaros como niños, no tenéis que sentaros a la mesa para que os sirvan, sino más bien debéis de tener una actitud de servir a los demás más que de sentarte a la mesa que te sirvan. Entonces, versículo 29, hermanos, vamos a leer, esto es glorioso. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Jesús se humilló, pero Él está reinando sobre todas las cosas. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Queremos ser ensalzados con Jesús, pues tenemos que humillarnos como Él. Y dice que yo os he asignado un reino, aleluya, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus. Así que nosotros en este mundo no debemos esperar gloria ni poder terrenal. Nuestra mirada está en los cielos, donde vamos a recibir un reino preparado por nuestro Padre. Así que, ¿para qué recibir gloria, honra, honores, pleitesía, alabanza y perdernos realmente el exaltamiento que Jesús tiene para nosotros? Así que Jesús ha preparado un reino. Y, hermanos, en esta Navidad, que tengáis una buena Navidad, pero que pensemos en el reino que está allí y preparemos nuestra grandeza y nuestra grandeza y poder ser ensalzados con Jesús. Así que gracias, hermanos, por este año que habéis tenido paciencia conmigo. Habéis visto que poco he hecho y poco hablado. Pero tenemos una perspectiva gloriosa, ¿no? Eterna en los cielos. ¡Aleluya! Así que, hermanos, seamos de los que siguen sirviendo, siguen trabajando, siguen esforzándose y siguen pareciéndose a Jesús. Amén. Pues muy bien. Señor os bendiga, que tengáis un tiempo precioso de Navidad y os acorderéis de nuestro Salvador por encima de todo. Déjanos ver tu poder.